Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Presente Podcast. El día de hoy estamos con Jerko Ilijic, cientista jurídico y también cronista político. ¿Qué tal, Jerko? ¿Cómo estás? Mateo, muchas gracias a todos los de Presente Podcast, gracias por la invitación. ¿Qué hace un cronista político? Lee mucho sobre lo que es los sistemas políticos, las realidades políticas y trata de encontrarles una narrativa, una corriente narrativa en el tiempo para poder hacer más interesante luego explicar qué es lo que está pasando. Perfecto, Es como hacer cuento de la política, más o menos. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca del cuento del censo. A ver. El censo 2024. Pero vamos por los aspectos básicos. ¿Qué es un censo y para qué sirve un censo? A ver, en teoría un censo te sirve para contar cuánta población y esa población dónde están viviendo y en qué condiciones están viviendo, porque al ser un conteo técnico, lo que te permite es además revisar y luego diseñar políticas públicas para precisamente, en la medida en lo que son tus capacidades estatales, dar respuesta a esas poblaciones en lo que vendría a ser el título del censo. Es por eso que hay censos que son de población y vivienda, hay censos para medir nivel cultural, es decir, nivel de educación, nivel económico, hay censos para medir también lo que es bolsones de pobreza. En cuanto a lo que es el título del censo, es para eso lo que vendría a ser fundamentalmente. Uh-huh. En Bolivia la tradición que nosotros tenemos es que hacemos censos de población y vivienda, en teoría, con una tradición de casi 10 años. Los censos se suelen hacer en cuanto a lo que es población y vivienda cada 10 años para ir midiendo también cómo va creciendo la población y dónde se va desplazando la población. Claro, y luego ver cómo distribuir los recursos, la representación política, etc. Eso es interesante porque creo que lo de la representación política es un plus que le hemos dado a los censos. Ya. Porque en realidad, y esta es una gran cosa, que no lo vemos de manera tan técnica, pero jurídicamente la representación política debería estar vinculada al número donde están los electores, no los pobladores. Ya. Ya, a ver, ¿por qué? Porque es muy posible que tú como habitante, ahora que ustedes son así generaciones que se mueven y que tienen una gran facilidad para desarrollar sus actividades en un municipio, pero viven en otro municipio, ¿no? Sus desplazamientos hacen que no necesariamente donde tú estés es donde tú votas. Ya. ¿Por qué? Porque el padrón te exige, necesito que estés en un determinado lugar para Uh-huh. que yo diga a qué lugar deberías ir tú a votar. Entonces, en realidad tu parámetro de representación, es decir, tus diputados y tus senadores deberían estar condicionados sobre la base de tu padrón electoral, no de tu censo de población y vivienda. Ya, entonces, y en ese sentido, digamos, ¿cuál es la relación que existe en Bolivia entre el padrón electoral y el censo de población y vivienda? Es una relación, yo te podría decir solamente referencial. Referencial. Ahora, dentro de lo que es las normas electorales, para el momento en que empiezan a determinar en el órgano electoral dónde deberían estar las nuevas circunscripciones o el tamaño de las circunscripciones, Uh-huh. tiene como 4 o 5 categorías para generar ese diseño. Y una de esas categorías, que creo que es equivocada, es el dato censal. En Bolivia, además, los censos desde el 2012 en adelante no han cumplido una serie de, llamémoslo así, ritos temporales. Como por hecho, a ver, estábamos acostumbrados a tener censo. Yo recuerdo cuando era estudiante en colegio, el censo del 91 se hizo. Nos prepararon para que formáramos parte del grupo de voluntarios. Uh-huh. Salen los datos del 92. De ahí se tenía que hacer el censo del 2001. Creo que se hizo el censo del 2001, salen los datos del 2002. Ya para el censo del 2000, tenía que haber un censo del 2011. No hubo el 11, hubo el 12. Ya. Los datos empezaron a salir entre finales del 12, 13, creo que hasta el 14 estaban saliendo los datos. Hubo 5 presentaciones diferentes, ¿no? Varias. Y además ya había problemas con el censo del 2012. Y fíjate, tenía que hacerse censo el 2022, no. Entonces negocian, digamos. Bueno, no hay una negociación, hay un deseo por parte básicamente de todo lo que es un sector poblacional
oriental que dice, no, el censo debería ser el 23. Y al final terminamos haciendo el censo el 24. ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos elecciones el 25. Entonces tenemos un censo que básicamente, dentro de lo que era la parte técnica de la que era la producción de los planes territoriales de desarrollo integral, los datos del censo están saliendo un año, o están saliendo casi 2 años antes de que terminen las gestiones de los gobiernos subnacionales. Y ese es un desfase muy fuerte en lo que es planificación y en diseño de políticas públicas. Totalmente. Pero ya entrando directamente, digamos, al tema del censo como tal, ¿cuáles son tus percepciones? O sea, ¿tú crees que somos 11.300.000 habitantes? No podría decirte con seguridad si... la única seguridad que te puedo decir es que somos más de 10 millones. Ya. Vamos a la siguiente seguridad. ¿Es posible que seamos 11 millones habitando el territorio nacional? Puede ser. Ok. ¿Somos más de 12 millones en el mundo? Sí. Absolutamente. Sin duda. Entonces, fíjate, son como 3 datos más o menos que deberían darte una idea más o menos de lo que es país y población. Ahora, lo que les comentaba antes de que empezáramos con el programa, porque a veces los momentos del foreplay en los podcasts son tan interesantes como también los momentos después del podcast. Pero en algún momento en Bolivia el censo deja de ser una cuestión técnica. A ver, yo recuerdo que, claro, 91-90, en los 90 era toda una cuestión técnica. Claro. A partir del 2002, el censo ya empieza a tener una característica más ideológica, menos técnica, más ideológica. Entonces dirás, ¿por qué? Ustedes eran muy, muy chicos todavía. Muchos de los que escuchan ni siquiera habían nacido en el 2002. Pero es porque en el 2002 Bolivia se reconoce, o sea, los habitantes bolivianos tenemos la posibilidad de decir dentro de las boletas del censo cuál era nuestra autoidentificación en el tema de lo cultural, de lo étnico. Exacto. Y claro, Bolivia te arroja el censo del 2000, de inicios del 2000, que es un país indígena. Es un país, 60%, creo. Sí, casi el 60% decía yo soy indígena. No necesariamente tenía que ser así, porque no éramos 60% de los que hablábamos guaymara, quechua, guaraní o las otras lenguas, sino que nos auto-identificábamos como indígenas. Entonces eso te arroja. ¿Cómo? Este es un país indígena, entonces. Fíjate que estamos hablando de los 2000. Cierre de épocas neoliberales, dos décadas perdidas en el tema de lo que es economía. Hay un quiebre ideológico muy fuerte porque es a partir del 89-90 que se desmonta básicamente todo lo que es la ideología de la izquierda internacional, ¿verdad? Entonces hay que seguir con algún tipo de ideología. Y claro, la ideología de los 2000 es identidades. 2 identidades son muy fuertes en ese momento a nivel mundial. Lo femenino y también lo indígena. Y en Bolivia, claro, se toma fundamentalmente lo indígena. Y eso le da una fuerza y una vitalidad a los movimientos políticos del momento, en que encuentran un nicho ideológico mucho más pesado y mucho más fuerte, antes que hablar de lo que es sistema político ideológico en sí, de lo dogmático, en básicamente lo que es la identidad. Y fíjate cómo desde el 2000 en adelante, en el mundo también, las identidades llegan a tener una fuerza clave en el momento de posicionar o identificar grupos políticos. Entonces, es lo que pasa en el 2000. Entonces, hay una nueva ideología, lo indígena. Lo que te decía, estos grupos de izquierda ven la mirada de lo indígena o la identificación de lo indígena con un mecanismo para disputar la estatalidad. Y esa disputa de la estatalidad se gana, básicamente. La recoge el más, digamos. Sí, porque a ver, el 2002 hay una elección, es una elección en la que segundo lugar queda el MAS. Tiene muchos elementos esa campaña y esa elección, ¿no? Obviamente el intervencionismo de la embajada norteamericana, que ahora nos damos cuenta que el que en ese momento estaba dando el mensaje era en realidad un agente pro-cubano. Sí. Hay unos giros muy interesantes ahí. Pero claro, hay una reacción también de la ciudadanía que dice, primero, a ver, por soberanía vamos a votar por este amigo. Y este amigo, en este caso es Evo Morales, obviamente que nos representa porque se ve y habla y se mueve en círculos políticos y se viste de lo que es la mayoría. Claro, además se viste como la mayoría
O sea, no es que... La famosa chompita y ese tipo de cosas. Sí, que es... a ver, lo simbólico de la chompa es que no es un chullo y no es un poncho, pero es básicamente es un atuendo sencillo. Entonces también hay un enamoramiento político ahí, hay un juego de lo simbólico, porque la política ya no requiere de elementos muy elaborados, sino más bien de elementos simbólicos sencillos. La chompa es un elemento sencillo que genera además una especie de consenso en mucha gente. 2002 tienes un parlamento que en ese momento un periódico era una separata que salía semanalmente, creo que se llamaba Pulso. Llama el Parlamento de los Lores Descalzos. Ya. Porque la mayoría de los representantes en el Parlamento del 2002 provenían de comunidades indígenas y también de comunidades campesinas. Y yo recuerdo que el 2002, cuando ellos asumen básicamente en el Congreso, ellos van con los atuendos propios. Entonces tú de repente tenías una fotografía de lo que era un parlamento que claramente reflejaba esos datos censales del año anterior. Claro. Y en ese sentido, digamos, relacionándolo el tema de las identidades que va en constante crecimiento y cambio desde hace 20 años, tú dices el censo del 2002 pasa a ser un censo ideológico. Ideológico, sí. Y de identidades. Sí. El censo del 2012 y el del 2024, tú dirías que es un censo político, pero también arrastrando el tema de la identidad, pero ahora de la identidad de Oriente. ¿Cómo lo verías eso? El del 24. El del 12 tiene una connotación muy fuerte. Ya tenías nueva constitución, ya tenías al gobierno del MAS gobernando por lo menos durante todo un periodo. Ya habíamos ido a elecciones, incluso también eran las segundas elecciones de Evo Morales. Y estaban las grandes reformas estructurales del país con la mirada de este es un país en el que hay que desarrollar lo campesino. El MAS, de hecho, el MAS IPSP, si tú buscas un paralelo en lo que viene a ser su estructura política, antes de ser una organización política de corte, comunista, populista a lo latino, es en realidad maoísta. Y eso te va a volar la cabeza. ¿Por qué? Porque el maoísmo es campesino. El maoísmo es campesinado, fundamentalmente. Entonces, y el MAS es campesinado. Y claro, van incorporando categorías que dentro de la Constitución pueden ser así como construcciones muy extrañas, porque colocas al mismo nivel campesino, indígena, originario. Cuando en realidad son tres tipos de categorías distintas. ¿Ya? Pero además, ya para el 12 dice, nosotros somos campesinos indígenas originarios. Este es un país campesino indígena originario. Y hay una disputa muy fuerte porque la mayoría de las ciudades, bueno, no la mayoría, 3 de las grandes ciudades que además en ese momento ya tenían más del 65% de población conviviendo en esta estructura de entidad territorial autónoma ciudad, te dicen, muchachos, creo que tal vez Bolivia no es tan rural como ustedes se lo están planteando, sino más bien es urbana. Y la respuesta del gobierno es no. Las ciudades pierden población. Entonces, claro, La Paz, ciudad, que estaba... Claro, que para ese año tenía una proyección de pasar el 1.000.000 de habitantes. En realidad, La Paz ya tenía la proyección de pasar el 1.000.000 de habitantes. El 2002. Desde el 2002. Pero algo ocurre más o menos bueno, claro, ocurre obviamente que hay una gran población que también va al alto, que emigra hacia otros lados del país. Para el 2012 había una fuerte migración, tanto hacia lo que es la zona de lo que es el Chaco tarijeño, que estaba viviendo su explosión de lo que se podría decir riqueza absoluta, y también tenías la explosión en lo que es Amazonía. Ese censo del 2012 ya te va mostrando tres tendencias más o menos. La primera tendencia, un país cada vez más ciudad. Un país que debería explotar la posibilidad de sus regiones. Región Chaco, porque teníamos ahí la riqueza del gas, y la región amazónica, donde teníamos una mayor cantidad de riquezas naturales. Y ahí hay un tercer elemento que arroja el censo del 2012. Es un país más joven.
Este es un país más joven. De hecho, las palabras mágicas que salen del censo del 2012 en adelante para las políticas públicas es bono demográfico. Durante 4 años, por ejemplo, sí era como decir, el bono demográfico de Bolivia es algo muy positivo, porque ¿qué significaba? Que la mayoría de la población estaba en ese momento, entre los 12 y los 25 años. Entonces, se fijan básicamente en las gráficas de lo que producen Naciones Unidas en cuanto al tema de lo que es el Fondo Población y Vivienda. Había una especie de abultamiento, ¿no? Entonces tienes como una base chiquitita, que obviamente son el niñerío, ¿no es cierto? Una base un poco más abultada entre adolescentes jóvenes, ¿no es cierto? Y algo que se va reduciendo entre lo que son las capas entre personas de arriba de 45, 50, 60, 70 años. Uh-huh. Entonces, ese bono demográfico genera más o menos una idea entre los que hacen diseño de políticas públicas de que Bolivia tiene que apostar básicamente a lo que es el desarrollo de lo que son los jóvenes. El desarrollo de lo joven, más o menos. Uh-huh. Eso significa mejores condiciones para los jóvenes, tanto en educación, vivienda, trabajo, acceso a economía o a créditos, etcétera, etcétera. Y no pasa eso. Porque la concentración de la disputa ideológica está entre campo y ciudad otra vez. No, ni siquiera otra vez. En ese momento, campo-ciudad. Uh-huh. Claro, entre el censo del 12 al del 20, los que debía haberse hecho el 23, que finalmente se hizo el 24, hay otro proceso además que se va dando. Y ese proceso es que hay un traslado de la riqueza, no tanto de la administración, sino el traslado de la riqueza hacia 2 grandes rubros. Bueno, 3 en realidad, ¿no? Un gran rubro tiene que ver con lo que es hidrocarburos, pero eso está manejado de manera central. Uh-huh. Pero hay otro que es agroindustria. Y la agroindustria es enormes cantidades de territorio en el oriente. Y cuando te hablo del oriente, te estoy hablando básicamente también, te lo estoy incluyendo a Chuquisaca, parte de Tarija, el Chaco tarijeño, Santa Cruz, obviamente, total. Beni y algo de Pan. Y luego está el tema de la minería. La minería se va concentrando. Norte de La Paz. ¿No? Norte de La Paz, Oruro, Potosí. Había la idea también de que el litio iba a ser un boom, algo por el estilo. Entonces, claro, esa expansión hacia el oriente o esa salida hacia el oriente de un rubro de la economía boliviana, que es la agroindustria, da a construir en los cruceños, sobre todo en los cruceños, estoy hablando tanto de los berianos como los tarijeños, la idea de un modelo económico. Ellos le llaman el modelo económico cruceño. Claro, ¿no? El éxito, que te atrae una gran cantidad de gente. Santa Cruz para el 2011-12 ya era una capital no tanto metropolitana cosmopolita, que reflejaba mucho de lo que son las identidades también del país, porque Santa Cruz ciudad tenía en su población y en sus distritos, uh-huh, una enorme representación de toda Bolivia. Claro. O sea, muchísima migración. Imagínate un boliviano, a ver, ponte el nombre, Machacamarca, ese machacamarcheno tenía su pariente en Santa Cruz. Lo que no significaba que Santa Cruz era ya la Bolivia del nuevo milenio, más o menos. No. Sino significaba que había un movimiento, una traslación. Pero también te decía, hay un problema con la mirada centralista que tiene el gobierno hacia lo que es desarrollo. Porque eso implicaba también, el modelo cruceño implica tierra, mucha tierra, es expansión de tierra. Y eso, obviamente, como lo estamos viendo ahora, implica cómo conviertes la tierra en un commodity. Y para convertir la tierra en un commodity la tienes que volver industrial, la tienes que capitalizar. Y eso se hace a través del fuego. Quemando. Se hace quemando, sí. Aprovechamos de hacer una pausa para promocionar el link que está en la descripción de este episodio y bajo todas nuestras redes sociales. En este link vas a encontrar 2 opciones. La primera es regalos, donde dejándonos tu mail y tu nombre vas a tener acceso a una carpeta en Drive llena de libros que nosotros utilizamos para hacer investigación y además la metodología que utilizamos para sacar cada episodio. La segunda opción es el grupo de WhatsApp, donde siendo parte vas a gozar de estos regalos, además de exclusivas acerca de temas, invitados y todos nuestros episodios. Pero yendo, digamos, un poquito más al tema del censo de población, existen muchos analistas políticos, digamos, que han comentado que en realidad esta es una cruzada del gobierno, del movimiento al socialismo, del alarcista específicamente, contra este modelo cruceño de desarrollo que tú nos has comentado ahorita. ¿Tú crees que es así?
Bueno, lo que pasa es que dentro de las disputas de dejar el censo de que sea técnico para ser ideológico, O político. claro, ideológico político, Santa Cruz de Garrete dice, si el modelo cruceño es el que está funcionando, entonces queda claro que las proyecciones que ya se han hecho desde el censo del 2012 en adelante te dan a entender que Santa Cruz tiene 4 millones. Y además ellos establecen ese número. Es como una especie de números clausus, es como un número simbólico. Son 4 millones. 4 millones en términos electorales. Si tú tienes ahorita un padrón electoral de 7,8, digamos que seamos 8 millones. 4 millones es la mitad. Bueno, Entonces, eso te dice que en una sola región se concentra la mitad del voto para decidir. bueno, pero tendrías que ver los que Gobierno. son mayores de 18. Lo que pasa es que en las disputas simbólicas Ah, bueno, claro. no entran esos elementos. Porque te dicen somos 4 millones, ¿ya? Y te dicen somos una región que obviamente comparada con lo que es la región andina y la región de los valles concentra una mayor cantidad de población. Eso significa que tiene que concentrarse mayor cantidad de poder. Exacto. Al decir que son 4 millones, en su mente está que son 4 millones en Santa Cruz. No está el tema de cuántos de esos 4 millones son electorado. 4 millones les equivale para ellos. Somos un grupo tan grande Claro que podemos tomar ¿Qué? decisiones por todos. que podemos tomar decisiones por todos. Pero eso ya se venía desde el 2019, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Somos 3 millones de cruceños y todos votamos por Camacho. Esa vamos es la a- raíz. Ahí está la raíz ideológica no sé si el desperfecto, pero del conflicto actual con el censo. Ya. Cuando agarran y dicen, si todos los cruceños votan por el mismo candidato, ese candidato es presidente. Y obviamente en la matemática electoral te dicen, no, no es así. No es así, porque Claro. además ya, digamos que todos los cruceños votan por un solo candidato. Creo que en el padrón electoral eso se reflejaba apenas se reflejaba como una especie como de 22%, más o menos, ¿ya? Pero es que hay una lógica ahí también muy interesante, porque los números electorales, tanto de números vamos a hablar en este programa, es que los números electorales han cambiado también en lo que es su cultura de poder o en su capacidad de dar poder. Sí. Hasta la elección del 2002, o sea, la crisis, hasta la crisis de los partidos políticos en el 2002, última elección con partidos así, con porcentajes menores al 20, ¿no? O menores al 25. La democracia pactada, digamos. Es que ese es un tema también que debería analizarse. Eran necesarios los pactos Sí. porque no había supermayorías. Claro, Al porque no- nadie tenía más del 20%. Exactamente. Y al no haber supermayorías, la gobernabilidad se tenía que dar sobre la base de pactos. En Bolivia nosotros tenemos un problema con el concepto pacto. Pensamos que es como una suerte de juntucha, un arreglo, una suerte más o menos como de trampita entre unos cuantos. Pero los pactos tenían que darse sobre las bases programáticas. Ya. ¿Por Hubo qué? un serio problema para que también una gran cantidad de la ciudadanía empiece a descreer de los partidos políticos. Y es porque, como te decía, hasta los 90 o hasta prácticamente los 2000, los conceptos ideológicos de los partidos, las identidades ideológicas de los partidos estaban muy claras, ¿no? Estos son pro mercado, estos son pro Estado. Es por eso que te Pro decía, indígena. cuando ya pierdes el tema de lo que es pro Estado, ¡pum! Sale lo indígena, ¿no? Y como los partidos políticos tenían un deseo de gobernar, o sea, había una necesidad de gobernar el país, de estar dentro del aparato estatal, empiezan a sustituir sus mecanismos o sus estándares programáticos, ¿no?, por intereses especiales. Y es ahí donde la ciudadanía empieza a ver y dice, bueno, pero estos pactos no son sobre la base de políticas públicas que se van a realizar para toda la ciudadanía, sino para privilegios, para esa economía de privilegios políticos que ellos tienen. Entonces ahí es cuando hay una separación bestial entre lo que se puede llamar clase política partidaria y ciudadanía. Al mismo tiempo, es en esas brechas para mejorar, para corregir esos, ¿cómo se pueden llamar? Esas distorsiones en representación. Falencias, digamos. Se hace una enorme cantidad de reformas políticas en el país, ¿no? Una de esas grandes reformas es que los partidos políticos ya no te pueden llevar sus listas cerradas. Tiene que haber una lista
plurinominales y una lista de uninominales. Para ustedes esto no dice mucho. Para nosotros eso era enorme. 2, el tema de lo circunscripcional, el tema de que las senaturías territoriales, se aumenta también el número de senadores. Hay una gran cantidad de cambios que se van introduciendo para que esa distorsión no destruya el sistema político. Y aún así lo hace. ¿Por qué? Porque la nueva identidad que se estaba forjando en ese momento, que era lo indígena, lo campesino, lo originario, ¿no es cierto?, no encuentra tampoco espacios en los partidos políticos. No había espacios, no había carteras en el tema había la cartera de lo campesino y lo de mujer. Pero lo indígena como tal, la característica identitaria como tal de ese país en ese momento, no tenía espacio en los partidos políticos. Pero sí en movimientos sociales. Y esa es la ventaja del MAS. El MAS agarra que dice, además, esta distorsión, ¿no es cierto?, que dice, hay una clase política formal, burocrática, pero también hay una clase política informal, que son los movimientos sociales. Y el pacto se hace con ellos. Porque el MAS no es un partido que no hace pactos. Sí hace pactos. Y hace pactos también sobre la economía de privilegios, pero con los movimientos sociales. Exacto. Ahora bien, Santa Cruz no está acostumbrado a pactar. Es una cosa muy extraña. ¿Sí? Santa Cruz no está acostumbrado a pactar. Santa Cruz exige, demanda. Tiene argumentos para eso. Sí. ¿Sí? En muchos casos, Santa Cruz logra imponer sus argumentos. Porque algunos son razonables. Otros son totalmente de locura. Son de delirio absoluto, ¿no? ¿Cómo cuáles? Delirio absoluto es que son una cultura única, cuasi hegemónica. Eso no es cierto, porque es lo que te decía. Si a partir del 2010 en adelante, casi todos los bolivianos tenemos un embajador de nuestras familias en Santa Cruz. Entonces, Santa Cruz es básicamente como un crisol boliviano. No hay una cultura homogénea de Locamba. Para mí, creo, Ya. más allá de lo que puedan decir nuestros amigos, que Locamba no es una cultura homogénea ni homogeneizante. Es una partícula de lo multicultural de lo que es lo boliviano. Segundo elemento que creo que es un delirio en los cámaras, y es que su modelo cruceño es replicable exactamente como está en todas partes de Bolivia. No. Si lo flexibilizas, si lo ayornas, si lo adaptas, claro que sí. Y eso. Porque además es un modelo de agroindustria. Claro que tiene mucho que ver con la subvención del Estado, con 10, etcétera. Es que ese es el otro elemento también, que son los argumentos que ya te parecen mucho más razonables. Si estamos apostando básicamente a una agroindustria, la agroindustria requiere 2 elementos, energía y tecnología. Y para eso hay que liberar el tema energético. No te digo liberalizar, hay que liberar el tema energético, así como que también tienes que liberar el tema tecnológico. Porque en el modelo como está ahorita estructurado la idea de modelo cruceño de crecimiento para el país, agroindustria sin tecnología y sin energías, y además no estoy hablando de las energías fósiles, estoy hablando de otras energías, no va a funcionar para este país. Por eso es que creo que ese puede ser un delirio, pero también puede ser un argumento muy interesante a discutirlo. Ahora, con el censo del 24, porque eso es claro, la idea es el delirio de que solamente los cruceños pueden gobernar Bolivia, es obviamente una falsedad. Pero también Bolivia puede existir sin Santa Cruz, es otra falsedad. Por eso que también el actual gobierno, al ser hostil con Santa Cruz, al ser hostil con el Oriente, ¿no es cierto?, básicamente lo que está haciendo es que nos está llevando a un bicentenario con amputaciones. Y no necesariamente con amputaciones territoriales inmediatas, sino con amputaciones mentales. Porque hay un tercer elemento que yo te he mencionado ya en el censo del 2012, que está presente en el censo del 2009. Ahorita no lo hemos visto esos datos porque no los han presentado. Pero la cantidad de gente joven que está viviendo en Santa Cruz, la cantidad de gente joven que está viviendo en el Alto, la cantidad de gente joven que está viviendo en La Paz, que está viviendo en las zonas metropolitanas. Y es ahí donde está, y es lo que yo te decía, ahí hay una evasión de lo técnico superpuesto a lo que es este delirio ideológico. Porque ya digamos que lo ideológico, lo indígena del 2000, sí podría tener así como unas connotaciones fuertes ideológicas interesantes, positivas, tanto mujer como indígena. Pero ahorita es un delirio. O sea, y cuando te digo delirio, ¿qué te quiero decir? Que es como una expresión, como un pensamiento tóxico que tienes ahí. Es como una excusa tóxica para no hacer cosas.